Hola jóvenes, una clase más, pero ahora en el curso de trigonometría. ¿Y cuál es el tema? Mira, presta atención. Razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud. El título está un poco largo, pero en realidad este tema es muy sencillo. ¿Cómo se resuelve? Facilito. Tienes que saber primero qué cosa es un ángulo en posición normal. ¿Qué cosa es eso, profesor? A ver, tenemos esto que está graficado aquí, que es el plano cartesiano. Ahora, yo te había dicho que este plano se divide en 4 semiejes. El semieje positivo de las X, semieje negativo de las X. Lo mismo con la Y. Entonces, ¿qué cosa es un ángulo en posición normal, profesor? Es cuando tú colocas o cuando tú empiezas a dibujar tu ángulo desde el eje positivo de las X. O sea, desde este lado nada más, tú empiezas a dibujar un ángulo que puede ser dirigido hacia allá. Yo le puedo llamar que ese es el ángulo alfa. Ya, entonces, ¿ese es un ángulo de posición normal? Sí, profesor, ¿por qué? Porque se llama posición normal cuando inicia en el eje positivo de las X. Repito, cuando inicia en el eje positivo de las X. Ya, profesor, que yo puedo tener otro punto por aquí y puedo irme hacia allá y puedo llamar que este ángulo se llama teta. Sí, no hay ningún problema. ¿Y está en posición normal? Sí, porque inicia en el eje positivo de las X. Pero ¿qué pasa si yo tengo esto por aquí y quiero girar pero en el sentido contrario? O sea, quiero irme hacia allá y digo que esto es beta. También está válido. ¿Por qué? Porque está iniciando en el eje positivo de las X. Y entonces en resumen, ángulo en posición normal, aquel ángulo que inicia en el eje positivo de las X. Listo. Profesor, y si por ejemplo inicia aquí y va hacia allá o hacia allá, ya no, pues ya no es en posición normal. Ya, perfecto. Ahora, un ángulo en posición normal tiene otras denominaciones, o sea, tiene otros nombres. También se le puede llamar ángulo en posición canónica. Muy bien. También pues se le puede llamar ángulo en posición estándar. Y también se le puede llamar ángulo en posición regular. Cualquiera de estas denominaciones hace referencia a que el ángulo está iniciando en el eje positivo de las X. ¿Ya? O sea, no solamente vas a encontrar en posición normal, puedes encontrar en estos otros nombres. ¿Ya? Normalmente se le llama así, ¿no? Ángulo en posición normal. Y sus siglas serían ángulo en posición normal, así nomás. ¿Ya? Tú lees eso, también es posición normal. Listo. Ahora, vamos a lo que son las razones trigonométricas de un ángulo en posición o de cualquier magnitud. ¿A qué se refiere con eso, profe? Es que este angulito, por ejemplo, el azul, puede darse 100 vueltas. Y tú igual vas a hallar su razón trigonométrica. ¿Y para eso qué necesito? Presta atención. Mira, vamos a decir que por ejemplo el ángulo más o menos empieza aquí y se va hasta este ladito. Y a ese ángulo le hay que llamar por ejemplo alfa. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué es lo que haces? Mira, todo ángulo tiene un punto donde termina. Y en este caso es él. Ya, entonces yo voy a dibujar así, ¿ve? Ya está. Profe, mira, el ángulo ha empezado aquí y termina en este segmento. Y este segmento está pues unido a este punto. Quiere decir que estas coordenadas son los puntos donde termina el ángulo. Ya. Para que tú hayas una razón trigonométrica, solamente te importa las coordenadas donde llega. ¿Ya? Perfecto. Ahora mira, te voy a enseñar un truquito. Lo que tú vas a hacer es vas a cerrar esta figura hacia el eje de las X. Muy bien. Y cuando haces esto es perpendicular. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Mira por aquí. Profesor, dice que este es el origen. Y del origen hasta aquí, ¿cuánto ha avanzado? X. Profesor, y de aquí hacia arriba, ¿cuánto ha avanzado? Y. Esto lo hemos trabajado en geometría analítica, o sea que ya lo conoces. Ahora, ¿cómo se llamaba la distancia del origen a cualquier punto? ¿Cómo se llamaba? Radio vector. Ahí está, ¿ve? Sí, profesor, tienes razón. Muy bien. ¿Cuál es el truco? Cuando tú tengas un ángulo de esta forma
y tiene su coordenada donde termina, muy bien, tú trazas el radio vector y cierras la figura siempre hacia el eje X. Y luego dices en X avanzado X, en Y avanzado Y. Muy bien. Ahora, ¿quién es tu nuevo ángulo? Profe, todo esto era alfa. Tu nuevo alfa va a ser aquel que está pegadito al X. Él es el nuevo alfa. Entonces yo le voy a poner a él mi nuevo alfa. Él ya no cuenta. Ya, profesor. Voy a hallar ahora el seno de alfa, el coseno de alfa, la tangente de alfa, la cotangente de alfa, secante y la cosecante de alfa. Que esto ustedes ya conocen. Ya ustedes esto ya lo conocen de memoria. A ver. Una rayita por aquí, por allá. Listo. Profesor, seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Muy bien. Coseno es adyacente entre hipotenusa. Ya está. Tangente es opuesto entre adyacente. Ya está. Profe, ¿por qué le habías puesto esto a su costadito? ¿Te acuerdas que eran sus inversas, sí o no? Si esto era Y entre X, esto va a ser X entre Y. Ya salió un poco chueco. Listo. Ahora, si esto era X entre R, esto va a ser R entre X. Y si esto era Y entre R, va a ser R entre Y. Que si usted revisa su práctica, está la teoría, y a este X le llaman abscisas, que ustedes ya conocen, y a este Y le llaman ordenadas y este radio vector. Pero eso lo encuentras en los libros. Yo te estoy enseñando algo más práctico. El libro dice, ¿no? Abscisa entre ordenada, ordenada entre radio vector. No. Tú, simple. Encuentras su coordenada. Dibujas tu radio vector. Cierras la figura, formas tu triángulo. Él es tu nuevo ángulo. Y con él trabajas. Opuesto entre hipotenusa, opuesto entre adyacente y todas esas cosas. Perfecto. Ahora, profe, a ver, voy a practicar un poquito eso del truco. Tengo mi plano cartesiano. Tengo que el ángulo, por ejemplo, ha venido hasta aquí. Y tengo estas coordenadas. ¿Qué hago? Cierro hacia el eje X. Y por ejemplo acá es menos 3,4. Menos 4. Quiere decir que en X ¿cuánto ha avanzado? Menos 3, no, ha avanzado 3. ¿Y cuánto ha bajado en Y? 4. El radio vector será 5. ¿Y quién es mi nuevo ángulo, profesor? Él, el que está pegadito al X, él es tu nuevo ángulo siempre. Ya. A ver otra probadita, profe, a ver otra probadita. Mira. Supongamos que tienes plano cartesiano. El ángulo empieza así, se da muchas vueltas y termina aquí. Ya, entonces tú dices, sus coordenadas están acá, ya, muy bien. Acá están las coordenadas, acá terminó, este es el ángulo alfa. Agarro la coordenada y cierro mi figura. ¿Cuánto ha avanzado en X? ¿Cuánto ha avanzado en Y? Radio vector. ¿Y quién es mi nuevo ángulo? El que está pegadito al X, siempre. Siempre. Entre el radio vector y el X. Radio vector y el X. Y luego hago opuesto entre hipotenusa y así. Ya, perfecto. Eso vas a aprenderlo con la práctica. Ya, tranquilo. Listo. A ver. Ahora, profe, dice signos según los cuadrantes. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que si el ángulo está aquí, yo diré que está en el primer cuadrante, porque esto también lo hemos estudiado. ¿Cómo se llama él? Primer cuadrante, segundo cuadrante, ya. Pero hay que señalar por si acaso, ¿ya? Porque seguramente se les ha olvidado. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ya está. O sea, el ángulo, mira, el ángulo puede estar aquí nada más, hasta ahí, y ahí está el triángulo, ¿eh? Puede ser que el ángulo se pase hasta por aquí, allá, entonces está en el segundo cuadrante, ¿ve? Puede ser que el ángulo se pase hasta por aquí, ahí entonces ya está en el tercer cuadrante, ¿ve? Y puede ser que se pase hasta por acá y ya está en el otro cuadrante. Sí es cierto, profesor. Entonces, para cada uno de esos ángulos que se pasan a ciertos cuadrantes, tienen sus signos. ¿Y cuáles son, profe? Mira, tú lo que vas a hacer es vas a colocar lo siguiente. Vas a colocar este que es primer cuadrante, ¿sí o no? Primer cuadrante. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y cuarto cuadrante. Pero ¿y para qué pones eso? Mira, aquí la P es de todas son positivas.
¿Quiénes todas, profe? Las razones trigonométricas. Todas son positivas. ¿Quiénes? Las 6 que ves acá. Allá, profesor. Y aquí, ¿la S de qué será? Del seno. ¿Y con quién va el seno siempre? ¿Quién es su recíproca? Allá, la cosecante. Profe, ¿y la T de qué será? De tangente. ¿Y con quién va siempre? Con la cotangente. Profesor, ¿la C de qué será? De coseno. ¿Y con quién va siempre? Con la secante. Ah, ya. ¿Esto qué quiere decir, amigos? Que, por ejemplo, si un ángulo está en el segundo cuadrante, solamente son positivas estos dos, los que acabas de ver ahí. Y si aparecen en el tercer cuadrante, estas dos, y si aparece en el otro cuadrante, estas dos. Profe, a ver, vamos a practicar. Mira, supongamos que tengo el ángulo así, está en posición normal. ¿En qué cuadrante está el ángulo alfa? Profesor, alfa pertenece al tercer cuadrante. Yo quiero, por ejemplo, la tangente de alfa, ¿qué signo tiene? Y quiero el seno de alfa, ¿qué signo tiene? Profesor, la tangente de alfa en el tercer cuadrante, a ver, me fijo. Si hay, entonces es positivo. Seno de alfa en el tercer cuadrante, a ver, me fijo. Seno, no hay, entonces es negativo. Ya voy entendiendo, profesor. O sea, yo veo en qué cuadrante acaba y digo en qué cuadrante está. Y si es que lo encuentro, según eso, le pongo positivo. Y si no lo encuentro, le pongo negativo. Muy bien, eso es. Perfecto. Entonces vamos a practicar. Mira, ahí están las aplicaciones. Mira, fíjate. Profe, a ver, usted está diciendo que tengo las coordenadas, voy a dibujar mi radio vector. Muy bien, perfecto, chévere, ya está. Y yo voy a decir que el ángulo en posición normal es este. Voy hasta acá y yo voy a decir que es el ángulo alfa. Profe, cierras la figura. Muy bien. 90, muy bien. ¿Cuánto ha avanzado en X? 4. ¿Cuánto ha avanzado en Y? 3. ¿Cuál será su radio vector? Pitágoras mentalmente, 5. Muy bien. Ahora, voy al otro y digo, profesor, voy a unir el origen con esto, o sea, el radio vector. Ya está. Profe, yo quiero hacer que el ángulo, acá se ha borrado. Ahí salió feíto. Listo. Yo quiero hacer que el ángulo ahora sea así. Hasta aquí. Yo quiero llamarle teta. Ya, muy bien. ¿Qué haces? Profe, cierra la figura. Chévere. Perpendicular. Muy bien. ¿Cuánto ha avanzado en X? 2. ¿Cuánto ha avanzado en Y? 2. ¿Cuánto será su radio vector así por Pitágoras mentalmente? ¿Cuánto será? Profe, será 2 raíz de 2. Y listo. Ahora, profesor, ¿cuáles son sus ángulos? Mira, fíjate, para el triángulo de azul, el nuevo ángulo es este que está pegadito al eje X. Si este era alfa, este es mi nuevo alfa. Para el triángulo de negro, mi nuevo ángulo es este que está pegadito al eje X. Si todo era teta, ahora este pedacito nada más es teta. O sea, tengo dos triángulos, ¿eh? Ya, mira, te voy a pedir algo bien simple. Mira, vamos a hallar, por ejemplo, la tangente del ángulo alfa. ¿A qué será igual? Profesor, alfa está aquí. Y tangente es opuesto entre adyacente. 3/4. Muy bien. Chévere. Pero, profe, espérate. Mira, alfa está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante hay tangente, fíjate, seno cosecante. ¿Está la tangente? No. ¿Qué signo? Negativo. Qué fácil siendo ya. Ahora, por ejemplo, yo quiero el seno del ángulo teta. Profesor, seno aquí. ¿Ya? O si no, más fácil, ya, la tangente. Para que no te compliques mucho. De ambos su tangente. Ya, tangente. De teta. Ojo, en el otro triángulo ya. Mira, estoy trabajando, acá era alfa, acá es teta. Profe, tangente es opuesto entre adyacente. 2 entre 2 y eso es 1. Pero espérate, profesor. Teta está en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante hay tangente. Tangente hay.
Sí, profe, ya está. Ah, entonces es positivo. Ya está bien. Es así de simple. Busco la coordenada, dibujo mi radiovector, cierro mi figura, empiezo a trabajar, analizo el cuadrante y ya está. Se acabó. Listo, muchachos, esa fue la parte teórica. Bueno, muchachos, ahora toca practicar este tema que está muy sencillo, ¿ya? Lo vamos a hacer rapidito, presta atención. Dice, hallar la secante de alfa. Ya, y en el gráfico te da así, ¿ya? Y en el gráfico te da así, ya. Así está en el gráfico. E incluso te dice que alfa de todo es esto. Entonces, amigos, para que ustedes apliquen lo que yo les acabo de enseñar, eso de cerrar la figurita y eso, tiene que estar el ángulo en posición normal. Profe, ¿está en posición normal? Por supuesto, porque inicia en el eje positivo de las X. Ah, ya, profe, entonces ciérrale. Ya está. ¿De qué manera? Perpendicular. Chévere. ¿Cuánto ha avanzado en X? 2. Menos 2, no, sácate eso de la cabeza. El menos solo indica la dirección. Ha avanzado 2. ¿Cuánto ha avanzado en Y? 4. Haz Pitágoras mentalmente. 4 al cuadrado 16, 2 al cuadrado 4, 16 más 4, 20, raíz de 20, ¿cuánto es? 2 raíz de 5, ¿sí o no? Pitágoras, claro. Profesor, la secante es igual. Ah, ya, profe, espérate. ¿Quién es tu nuevo ángulo, profesor? ¿Quién es el nuevo ángulo? Este de aquí. Este es el nuevo alfa. Con él voy a trabajar, el otro ya no me importa. Profesor, por lo tanto, yo diré que la secante de alfa va a ser igual. Ah, profe, secante es adyacente entre hipotenusa. Ah, ya, muy bien. 2 dividido entre 2 raíz cuadrada de 5. Profesor, mitad. Te está quedando 1 entre la raíz cuadrada de 5. Pero aquí por álgebra, amigos, no puede haber pues debajo de una fracción una raíz. Así que vamos a racionalizar. ¿Qué significa racionalizar? Eliminar la raíz del denominador. Por raíz cuadrada de 5 arriba, por raíz cuadrada de 5 abajo. Profesor, está quedándome así. Que la secante de alfa es igual. Raíz de 5 por 1 sigue siendo raíz de 5. Raíz de 5 por raíz de 5, eso es 5. ¿Por qué, profesor? Es que raíz de 5 por raíz de 5 sería raíz de 5 elevado al cuadrado, o sea, 2 veces. Y queda 5. Ya. Ahora sí me quedó claro, profe. Listo, entonces es así que el problema número 1 está resuelto. Vamos al problema número 2, ¿ya? Que en el gráfico del problema está así, fíjate, mira. Yo lo he dibujado así todavía, ¿no? Para que tú te des cuenta. Siempre te va a dar este dato, siempre. Ahora, te está diciendo que alfa, el problema dice que esto es alfa. Ya pues, facilito. Profe, ¿está en posición normal? Por supuesto, está iniciando en el eje positivo de las X. Ah, profe, hay que cerrar entonces. Cierras. 90. ¿Cuánto ha avanzado en X? Raíz de 3. ¿Cuánto ha avanzado en Y? Raíz de 2. Haces Pitágoras. Raíz de 2 al cuadrado. 2. Raíz de 3 al cuadrado. 3. La suma con su raíz. Profe, sería raíz de 5. Perfecto. Ya está, ¿ve? Ahora, allá, un ratito, muchachos. Acá me había olvidado. Ratito. Profesor, ¿alfa en qué cuadrante está? En el segundo. ¿Y en el segundo cuadrante hay secante? No. Entonces, ¿qué es? Negativo. Ya ves, hay que estar atentos. Profe, este es el primer cuadrante. Ahí todos son positivos, así que no hay ningún problema. Muy bien, no hay ningún problema. Profesor, a ver, me dice E que es igual al seno de alfa. Seno, a ver, profe, espérate un ratito. Hazle de otro colorcito. ¿Quién es tu nuevo ángulo? El que está pegado al X. O sea, sigue siendo él. Muy bien, alfa. Profesor, seno de alfa, opuesto entre hipotenusa. Raíz cuadrada de 2 dividido entre la raíz cuadrada de 5. Sumado con el coseno adyacente entre hipotenusa. Ya, raíz cuadrada de 3 dividido entre la raíz cuadrada de 5. Muy bien. Profe, a ver, mira, lo voy a trabajar acá al costadito. Porque este proceso tú debes de saber. ¿Ya? Lo voy a trabajar acá al costadito.
Profe, como es homogéneo, va a quedar así. Raíz de 2 más raíz de 3, todo entre 5. Entre raíz de 5. Como no debe de haber una raíz abajo, hay que multiplicarle por raíz de 5 y a este también por raíz de 5. Voy a hacer un poquito de distributiva. Raíz de 5 por raíz de 2 sería raíz de 10. Más raíz de 5 por raíz de 3 sería raíz de 15. Y todo esto dividido entre raíz de 5 por raíz de 5, 5. Ah, ya, profe. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Esto es simple, ¿no? Pero vamos a hacer un poco más pequeño, ¿ya? Vamos a hacer más pequeño. Para que quede bien, ¿ya? Raíz cuadrada de 2 entre la raíz cuadrada de 5 más la raíz cuadrada de 3 entre la raíz cuadrada de 5. Pero racionalizando ya sabes que te va a quedar raíz cuadrada de 10 más raíz cuadrada de 15, dividido entre 5. Y así se resuelve el problema número 2. Profe, ¿pero qué signo tiene? Como alfa está en el primer cuadrante, date cuenta, mira, avanza un poquito, primer cuadrante, ahí todos son positivos, ¿no? O sea que normal positivo. En cambio como se había pasado hasta el segundo cuadrante, tenía que ver qué signo tenía. Muy bien. Problema número 3, este es chiste, amigos, ¿ah? Calcular el radio vector. Ya voy a preguntar esto en clase, ¿ah? Porque veo que varios no, me he dado cuenta que varios no están viendo el video. ¿Ya? Así que voy a preguntarles, en el problema número 3, he dibujado algo. Ya he dibujado algo. Listo. El problema número 3 he dibujado algo. ¿Por qué? Porque era un chiste. Ya. Listo. Profe, calcular el radio vector del punto. ¿Cómo se calcula el radio vector? ¿Te acuerdas mentalmente? Este al cuadrado y el otro al cuadrado, ¿sí o no? Claro, esto hemos practicado un montón de veces. ¿Ya? Este al cuadrado más este al cuadrado. 8 al cuadrado, 64. Muy bien. 6 al cuadrado, 36. Muy bien. Y ese es el radio vector, pero sacándole raicita. ¿Cuánto sale entonces el radio vector? ¿Cuánto? 10. Listo, problema resuelto. Vamos al siguiente. Profe, que es el último, ¿sí? Pocos ejercicios porque este tema está muy sencillo. ¿Ya? Listo. Pero este problema está así. Mira, este problema está así, ¿ve? Mira esta figura. Y me dice que el ángulo viene desde aquí hasta aquí. ¿Está en posición normal? Pregunto, sí, porque inicia en el eje positivo de las X. Y dice que todo eso es el ángulo alfa. ¿Qué hago? Ah, cierra, profe, cierra. Listo, ya está. ¿Cuánto avanza en X? 6. ¿Cuánto avanza en Y? 8. Hago Pitágoras, profesor. 36 más 64. Allá justo el radio vector, ¿ve? Igualito este, ¿ve? El radio vector de estos puntos, ¿cuánto era? Ah, ya, profe, 10. Listo. Me está pidiendo calcular el valor de E, que es igual a la tangente de alfa. Ah, profesor, ¿quién es tu nuevo alfa? Ah, ya, él. Perfecto, él es mi nuevo alfa. Con él no voy a trabajar, los demás ya no me interesa. Ah, pero espérate un ratito. Para que no te confundas, di alfa pertenece al tercer cuadrante. Para que no te olvides, esto es importante. Y ya. Entonces va a ser igual a la tangente, opuesto entre adyacente, o sea, 8 sextos. Más, dice, más la cotangente, que sería adyacente entre opuesto, 6 octavos. Voy a ver el signo de cada uno de ellos. Profesor, la tangente en el tercer cuadrante. Ah, ya me acuerdo. Primero, segundo, tercero, cuarto. Acá todas eran positivas. Acá el seno con la cosecante, la tangente con la cotangente y el coseno con la secante. Tercer cuadrante, tangente y cotangente. Ah, ya, ambos son positivos. Listo, entonces él tiene signo más, él tiene también signo más, entonces él es más y él es más. Eso no hay ningún problema, voy a resolver así como está. Listo, profe, ahí puedo hacer carita feliz. ¿Sí o no? Por supuesto. Profe, sería en aspitas, 8 por 8, 64, más 6 por 6,
36 dividido 8 por 6, 48. Profe, E va a ser igual, aunque ahí pudiste haber simplificado, ¿no? Para que sean números más chiquitos, pero no hay ningún problema. 100 entre 48. Aquí sí puedes simplificar, pues, ¿no? Profesor, me parece que la cuarta parte de esto sería 12 y la cuarta parte de esto sería 25. Por lo tanto, el valor de E es igual a 25 dividido con 12. Y ya está. Esa fue la solución a nuestros 4 problemas de aplicación. ¿Ya? Nos vemos más tarde, así que practiquen. Chao.